Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Yo soy Kimberly Armengol. Esto es Debate 22. Hoy nos acompaña el periodista y escritor Héctor de Mauleón. Héctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Vamos a empezar antes que todo. ¿Cómo hace un periodista como tú para cuidarse en un país tan complicado como México de las amenazas, los amedrentamientos? Lo que escribes impacta directamente en el crimen organizado. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Bueno, la verdad es que no creo que haya un punto de comparación entre lo que ocurre alrededor de mi vida y lo que pasa en la realidad de cientos de periodistas en México. Eh, Como quiera que sea un periodista que está en la capital del país, en una ciudad como esta, en un medio como el Universal, de alguna manera tiene un blindaje del que carecen los periodistas que se encuentran en las zonas del país que están en llamas, los periodistas de la frontera, los periodistas del norte, los periodistas de estados como Sinaloa, como Michoacán, como Guerrero, como Nuevo León, como Tamaulipas, como Chihuahua, en donde en muchas zonas, en muchos lugares de esos estados, no sabemos lo que está ocurriendo porque el amedrentamiento, el acoso, el asesinato, el desplazamiento de periodistas se ha vuelto una realidad trágica y cotidiana en este país. Entonces, pues yo la verdad me siento bastante distanciado de esa realidad, a pesar de pequeños incidentes que han ocurrido en los últimos años en mi vida profesional, pero lo digo con toda sinceridad, al comparar la realidad de otros colegas, pues prácticamente puedo decir que soy un privilegiado del periodismo. Pues sí, sin duda. Hoy vamos a hablar primero de lo amplio. ¿Hoy está mejor organizado el crimen organizado que en sexenios pasados? Yo creo que es un proceso que comenzó desde hace muchos años. La primera vez que la palabra narco llegó a la primera plana de un periódico fue en tiempos de la detención de Rafael Caro Quintero a principios de los ochentas. Entonces ha pasado muchísimo tiempo de un proceso en el cual el narcotráfico, por medio de la complicidad de policías, de militares, de políticos, de empresarios, de amplios sectores de la sociedad, logró mantener, establecer una presencia contundente en muchas áreas del país. La palabra narco se nos metió en el lenguaje, hablamos de narcoperiodistas, de narcoarquitectura, de narcoeconomía, de narcopolítica, de narcoestética, de narcocorridos, de narconovelas. Está presente en la vida cotidiana de México desde hace mucho tiempo. Se acentuó todo a partir de 2006, cuando comenzó un desfile verdaderamente siniestro de colgados, de encobijados, de descuartizados en los medios, cuando se decretó la llamada guerra contra el narcotráfico en tiempos de Felipe Calderón, y comenzó una espiral de violencia, una verdadera epidemia de violencia que alcanzó niveles de enfermedad en los años siguientes y que hoy ha alcanzado picos nunca vistos. Creo que después de un proceso en el que se descabezó a las grandes organizaciones, a los líderes de las grandes organizaciones, y vimos caer al Chapo, al Z40, a Arturo Beltrán Leiva, a los líderes, a Ignacio Coronel, a los líderes de diversas organizaciones poderosas, importantes, vino un periodo horrible en el cual los grupos descabezados comenzaron a fragmentarse y a cundir por lugares en los que no habían actuado sin freno alguno, sin ningún control. Ya no tenían esta verticalidad que había caracterizado a los cárteles, eso se había perdido. Y entonces obedecían cada vez a jefes menos preparados, más violentos, más sanguinarios, etcétera. Y creo que tuvimos un periodo en el cual esto que llamamos crimen organizado era en realidad un conjunto de células que pululaban por el país obedeciendo a sus propios designios, y como se les complicaba más el tráfico de drogas internacional, comenzaron a golpear a la sociedad mediante la extorsión, mediante el secuestro, el cobro de piso, a controlar giros negros, etcétera. Entonces son como dos momentos. Yo diría que hoy estamos viviendo un tercer momento en el cual la política de no persecución, de abrazos, no balazos, una estrategia que no queda clara,
la desaparición, sobre todo, que me parece central, de la Policía Federal, una policía civil en la que el Estado había invertido durante décadas para alcanzar un cierto grado de profesionalización. Era una policía que sí tenía muchos problemas de corrupción, etcétera, y sin embargo tenía reconocimientos internacionales en áreas específicas, como el combate al secuestro o el combate al narcotráfico, la inteligencia que se había logrado desarrollar en el combate al narcotráfico. Creo que esto se dejó de lado, desapareció la Guardia Nacional y los ciudadanos quedamos separados del crimen organizado solo por un muy débil escudo, que era el escudo de las policías municipales y las policías estatales completamente infiltradas. Mientras esto que se llama la Guardia Nacional no alcanza a cuajar y vemos la militarización del país, lo que creo que pasó es que quedaron grandes zonas de ausencia de poder que el crimen organizado olfateó y comenzó a ocupar. Por eso estamos viendo las masacres que estamos viendo, por eso estamos viendo los niveles de ejecuciones que estamos teniendo, y por eso México está en una etapa tan cruda y dolorosa. Pasamos el año más violento de la historia, pasamos ya el mes más violento desde que se mide la violencia, pasamos el fin de semana, la semana más violenta, el fin de semana más violento y el día más violento. Y todo esto ha ocurrido durante la presente administración. Entonces creo que estamos frente a una epidemia que aparentemente no tiene control. Se ha hablado de que se ha ido reduciendo el crecimiento de los homicidios dolosos en México. Los homicidios dolosos siguen creciendo y al mismo tiempo hemos visto algo que se está volviendo una realidad cotidiana y que es pavorosa, que es que las ejecuciones ahora ya no son de una persona o de dos personas, son verdaderas masacres que llegan a involucrar a 23, a 24 personas en un solo evento. Y todo esto es parte de una pugna de los grupos del crimen organizado que adivinan que hay una renuncia del Estado a perseguirlos. Yo creo que lo que ocurrió en Culiacán el año pasado es decisivo y comenzaron de alguna manera a retar a las autoridades porque vieron que no había consecuencias, que la impunidad era incluso mayor, y por eso vimos o estamos viendo estos videos del Cártel Jalisco en los que lanzan desafíos públicos, exhiben su poder de fuego, etcétera. Justamente, Héctor, vamos a hacer una pausa. Ahorita quisiera regresar contigo y en el bloque 2 que hagamos un análisis de las últimas 3 administraciones en materia de crimen organizado. Está en Debate 22, no le cambie, ya volvemos. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Gracias por continuar con nosotros. Está esta noche Héctor de Mauleón. Justamente estaba comentando Héctor en el bloque pasado esta guerra que empezó en 2006 contra el crimen organizado. De eso quisiera hablar en especial, Héctor. ¿Cómo evalúas tú la guerra contra el crimen organizado que comenzó con el presidente Felipe Calderón? Creo que comenzó en un momento en el que el país estaba atravesando una situación verdaderamente grave en términos de seguridad. Queda claro que el gobierno de Vicente Fox no quiso, salvo algunos golpes iniciales, meterse en serio al asunto del combate al narcotráfico, y esto provocó que los narcotraficantes quedaran en control de amplísimas zonas del país. Hay que recordar cómo se encontraba Michoacán, por ejemplo, donde pues, estaba supliendo funciones propias del Estado el crimen organizado. Entonces había así una necesidad de hacerle frente a esa situación. La solución no fue sacar, ya está visto, al ejército
las calles. Una década después ya podemos tener algunas conclusiones de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es precisamente lo que comentaba yo a grandes rasgos. Al ser golpeadas estas organizaciones y fragmentadas, lo único que ocurrió fue una atomización espantosa que cundió a lo largo de todo el país, y por otro lado no se tomó otra medida que no fuera la de la militarización, la del fuego, la de llenar de soldados las calles de México y los pueblos. Las consecuencias están ya a la vista. La violencia se dispararon las violaciones a los derechos humanos. El ejército no está hecho para asumir funciones de seguridad pública y para estar en las calles en tiempos de paz. Esa lección para México ha sido brutal. El número de muertos se fue incrementando año tras año a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón, y la estrategia se mantuvo idéntica a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo que había un trabajo que fue efectivo en términos de lo que ellos se propusieron, que era desarticular más de 100 objetivos criminales que tenían a la vista. Prácticamente los neutralizaron a todos, pero no se midió lo que esto iba a ocasionar, y creo que esas son en parte, de ahí vienen las consecuencias de lo que estamos pagando actualmente. Genaro García Luna ha sido una ficha especial. ¿Qué esperamos de las revelaciones de Genaro García Luna, su cercanía con los cárteles? Creo que va a ser la constatación de el poder corruptor del narcotráfico y de la corrupción sin límites que ha acompañado desde siempre al sistema político mexicano. Creo que muy pocos políticos logran cruzar por ese pantano sin salpicarse, sin mancharse. Y lo que va a revelar el juicio a Genaro García Luna va a ser la suma o la conclusión de lo que hemos visto desde tiempos de Caro Quintero, que son lo que habíamos visto en tiempos del general Gutiérrez Rebollo cuando fue nombrado SAR antidrogas, y en 1997 se descubrió su relación con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Lo que vamos a ver es la colusión, que solamente de esta manera se explica el problema que tiene México, de la manera tan indisoluble en la que se ligaron crimen y gobierno. ¿Todos los ámbitos del gobierno están intoxicados por el crimen organizado? ¿En todos ha permeado? En el tiempo que he estado cubriendo y escribiendo acerca de estos temas, he encontrado de verdad policías como jóvenes, una generación nueva de policías universitarios, jóvenes que estaban comprometidos con su trabajo, y que muchos de ellos formaban parte de la Policía Federal. Desde luego había también estas cosas que vamos a ir viendo y que van a ir surgiendo a medida que avancen estos juicios. Pero lo que creo es que ese es otro de los riesgos a los que se somete al ejército. El ejército es una institución que mantiene un alto nivel de credibilidad en medio de la sociedad mexicana, y exponiéndola, acercándolo a tareas para las que no está hecho. Le acaban de encomendar 12 o 13 tareas civiles al ejército. Lo único que se va a provocar es un desgaste de esa institución. Está visto, está probado. Las recomendaciones internacionales van en el sentido de que las policías tienen que tener mandos civiles, que las policías tienen que ser independientes y autónomas, quiero decir, y controladas por mandos civiles. Sus estructuras en términos de directiva deben ser civiles. Tenemos una experiencia ya terrible de militares retirados que fueron secretarios de Seguridad Pública o secretarios municipales o estatales, y el desempeño que han tenido ha sido atroz y lamentable. Entonces México ha ido sumando décadas, lustros de fracasos en el combate a la inseguridad, y por eso es muy decepcionante ver ahora que a todo eso se sume simplemente pues el cruzarse de brazos, la inacción como método de gobierno.
¿Cuál sería la estrategia idónea para combatir al crimen organizado? Porque vamos de estrategia fallida en estrategia fallida y parece que es el destino de México. ¿Alguna experiencia internacional que pudiera funcionarnos? Mira, yo creo que lo que es prioritario es que las zonas en donde se ha desbordado la violencia se pueda contener. No dirigir los esfuerzos a todos los estados del país de la misma manera, sino concentrarse en las zonas en las que el crimen ha estado lastimando o lacerando la vida de la gente. Pero se debe seguir algo que parece avisorarse un poco en este gobierno, que es el congelamiento de cuentas, la inteligencia financiera que permita desarticular las actividades de estos grupos. Pero todos estos grupos están protegidos en niveles políticos, en niveles policíacos, en niveles militares, en niveles políticos y en niveles empresariales, y sobre todo políticos, porque durante muchos años ellos son los que imponen en los municipios determinados cargos. Ellos palomean a los candidatos y cuando no les conviene los eliminan. Entonces, mientras no tengamos una radiografía completa a nivel desde los municipios, quiénes están al servicio de estos grupos, quiénes los han favorecido, quiénes usan el cargo para atacar a organizaciones rivales, etcétera, no vamos a poder tener un diagnóstico completo de lo que está pasando en México. En este gobierno se despreció la inteligencia, el uso de inteligencia, se dejó de invertir en tecnología, mientras los narcotraficantes van 4 pasos adelante por la capacidad tecnológica y de armamento que tienen. Aquí se recortó dinero para esas tareas y entonces prácticamente pues los andan siguiendo en retenes, en filtros, en convoyes, en donde va la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal patrullando calles. Es una idea pues un poco, me parece condenada al fracaso, poco apegada a la realidad de lo que es el crimen organizado en México. Estas imágenes que acaba de subir el Cártel Jalisco pues son brutales. Son de un poder desmedido y de una audacia desmedida, y sin embargo no ha pasado nada. Lo que pasó en Culiacán es brutal, que hayan doblado al Estado mexicano, que hayan arrodillado al ejército, a un grupo criminal, y que un año después no haya pasado nada, manda señales tremendas en un país donde los muertos que llevamos superan ya a los del sexenio de Calderón, ¿no? Tremendo. Vamos a hacer otra pausa. Héctor de Mauleón, regresamos en un segundo. Está en Debate 22, no le cambie. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Héctor, seguimos en entrevista con Héctor de Mauleón. ¿La Guardia Nacional es un error? Es un error como se planteó, en términos de, como te comentaba, de desaparecer una fuerza civil a la que el Estado le había invertido durante 20 años para comenzar de cero y para comenzar con marinos y militares que no están preparados para tareas de seguridad. Entonces creo que si esto logra cuajar en algún momento, lo hará cuando llevemos ya un número aún más pavoroso y considerable de muertos. La Ciudad de México, recordemos a Miguel Ángel Mancera negando rotundamente que hubiera cárteles en la Ciudad de México. ¿Cómo está conformado el crimen organizado en la Ciudad de México? El cártel Jalisco Nueva Generación controlaba 2 o 3 estados hace 10 años. Y hoy tiene presencia en 25 estados. Fue un crecimiento brutal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el secretario de Gobernación.
Era imposible que un grupo que había crecido de esa manera no tocara la Ciudad de México. Era imposible que en ese lapso de crecimiento brutal no entrara a la Ciudad de México. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México vimos un proceso brutal de expansión de la Unión Tepito. La Unión Tepito le pasó como al Cártel Jalisco a nivel nacional. Era una organización que controlaba una colonia, como lo dice su nombre, y que después comenzó a controlar una delegación y en el lapso del gobierno de Miguel Ángel Mancera se desbordó a tener presencia en 7 delegaciones de la ciudad. Entonces era completamente demencial decir que no había crimen organizado en México, mientras estábamos viendo descuartizamientos, encobijados, ejecuciones, descabezados, etcétera, todos los días. Tenía razón tal vez en un aspecto técnico, en el aspecto, digamos, semántico del término crimen organizado, el que no era una organización dedicada con conexiones internacionales, dedicada a traficar por el país para llevar la droga a otro lado, como pensamos en un cártel tradicional. No, eran mafias locales, pero lo que pasa es que esa es la realidad de los cárteles y del país. Los cárteles, como los imaginábamos en los 70s, dejaron de existir. Lo que hay son organizaciones que reclutan mafias locales y que van sembrando por los lugares por donde va pasando la droga, mafias que les van garantizando el control, el trasiego y el control de otras actividades ilícitas. Entonces, la Unión Tepito creció como una organización local en un lugar donde hay puntos neurálgicos para el tráfico de drogas. Está el aeropuerto de la Ciudad de México, que es uno de los puertos de entrada más importantes de drogas al país, y está la central de abastos, sobre la que han recaído desde hace muchísimos años sospechas de que en lugar de los tráilers que llegan, en lugar de frutas solamente, llegan también productos que bajan de la sierra y que sirven para ser distribuidos en una ciudad que es probablemente que es seguramente la ciudad del país con más tienditas y con más narcomenudeo. Entonces es un mercado inmenso. Lo que ha pasado, por ejemplo, en meses recientes en Garibaldi ilustra muchísimo el hecho de que unos mariachis, unos sicarios disfrazados de mariachis hayan entrado a la plaza y dejaron tendidas a 11 o 12 personas. Habla muchísimo de lo que estaba pasando en la ciudad, porque Garibaldi es un lugar que está abierto las 24 horas del día, que es visitado al menos por 5,000 personas diariamente, y donde la gente que va a buscar diversión inevitablemente encuentra la oferta de la droga. Ese es solamente un punto en una ciudad inmensa que nos puede ayudar a entender cómo es el movimiento de estas organizaciones y de lo que venden, y de por qué la virulencia, la ferocidad de la guerra que emprenden las organizaciones entre ellas. Entonces, la Unión Tepito creció en el sexenio de Miguel Ángel Mancera de una manera desmedida, se dividió, tuvo pugnas internas, se dividió, surgieron 2 grupos, la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión, al mismo tiempo en distintas delegaciones como Iztapalapa, como Tláhuac, como Xochimilco, operaban organizaciones por su cuenta, de manera que cuando nos dimos cuenta, la Ciudad de México estaba cooptada, estaba controlada en términos de actividades ilícitas y delincuencia organizada por una serie de grupos cuya existencia las autoridades se empeñaron en negar. Hoy acabamos de ver que el Cártel Jalisco se atreve a venir a la ciudad para atentar contra el secretario de Seguridad Pública, la ciudad donde hay más policías, la ciudad donde hay más cámaras. Esto me parece que es otro de los desafíos que la delincuencia hace a un Estado que ha demostrado ya a lo largo de año y medio su incapacidad para hacerle frente. Héctor, ¿qué podemos hacer en el mediano plazo para que México tuviera un futuro mejor? ¿Qué estrategias podríamos implementar? ¿Cuáles son equivocadas y hay que eliminarlas de raíz? Yo creo que el camino de mantener al ejército a toda costa en la calle va a tener consecuencias muy negativas. El hecho de no invertir en las policías, de no cuidar a las policías municipales, de no cuidar a las policías estatales, el hecho de desconfiar de todo lo que significa la palabra policía va a traer consecuencias atroces.
Un ejército que puede detener a los ciudadanos en las calles es el sueño de cualquier dictador latinoamericano de finales del siglo XX. Con eso soñaba Pinochet, Stroessner, las grandes dictaduras repudiadas habían recurrido precisamente a eso. Y yo veo con preocupación y con estupor, con azoro, cómo se le van entregando cada vez mayor número de responsabilidades al ejército en medio del silencio de la gente, en medio de la indiferencia de la gente. El pasado está ahí, no está tan lejos, y sus lecciones son muy claras. Es lamentable que las hayamos olvidado o que optemos por cerrar los ojos ante otros males, que el gran problema de México es la corrupción, pues desde luego creo que hemos padecido todos los mexicanos desde hace décadas eso, pero no sé si la militarización, se critica mucho a Calderón porque sacó al ejército a las calles, pero este gobierno lo que hizo fue llevar al ejército a la Constitución y no lo hemos dimensionado. Creo que las consecuencias pueden ser terribles. Creo que hay que defender o que hay que impulsar cosas como una policía en manos de autoridades civiles. Héctor, la población mexicana normalizamos ya la violencia, nos rendimos, nos resignamos, creemos que este es nuestro destino manifiesto. A mí me preocupa mucho pensar que haya una generación de jóvenes que si tenían 8 años cuando empezó la guerra de Calderón, hoy tienen 20, y que han pasado su vida entera viendo en televisión, en los medios, en los periódicos, en fotografías, en las conversaciones familiares, en las historias de la escuela, cosas que tienen que ver con una violencia y una hazaña inaudita. Yo creo que esa generación tiene una herida interior que nadie ha dimensionado. Nos la pasamos contando muertos, pero no nos preguntamos qué nos han hecho esos muertos a todos los que seguimos vivos. Y en tiempos del nazismo hubo una periodista alemana que se dedicó a hacer entrevistas con la gente para preguntarles sobre sus sueños. Y recopiló los sueños, lo que soñaba la gente en tiempos del nazismo. Los sueños eran más horribles que lo que estaba pasando en la realidad, pero sobre todo describían una herida psicológica de una generación que nunca logró superar eso. Nosotros no sabemos qué tenemos en el interior después de haber estado expuestos a esta violencia durante tanto tiempo. Por eso ya no nos espanta nada, por eso vemos con indiferencia el dolor ajeno, por eso el hecho de que un cuerpo sea despojado de su humanidad al ser descuartizado no nos conmueve, y incluso en algunas ocasiones alentamos el ejercicio de la violencia. Nos estamos volviendo una sociedad, hemos sido siempre una sociedad excesivamente violenta, pero antes lo hacíamos de manera embosada. Y hoy lo hacemos de manera pública, en redes sociales, en comentarios, en las cosas que vemos. Y creo que esto va a tener un costo para la vida de todos. Exactamente, Héctor de Mauleón, te agradezco muchísimo tu análisis, tu tiempo para Debate 22. Gracias, buenas noches. No, mil gracias por la invitación, muy buenas noches. Gracias por haberme acompañado, los espero el próximo miércoles.